Bienvenidos a Energía 21. Hoy nos vamos a centrar en un tema novedoso, entre comillitas. En esta inquietud que todos tenemos de ver cómo se hace para morigerar el daño ambiental, donde tiene tan alta incidencia la utilización de los combustibles o la utilización de los hidrocarburos para generar la electricidad que utilizamos, hoy vamos a conversar sobre la posibilidad de generar energía eléctrica en las ciudades a partir de fuentes renovables. Ese es nuestro tema y para ello hemos invitado a Dick Karlstein. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presenta Energía 21. Un gusto compartir nuevamente con Dick este encuentro, y hoy el tema, si bien el anterior habíamos hablado sobre el tema de desarrollar biodiesel en urbano, en un ambiente urbano. En un ambiente urbano, hoy el tema es cómo hacer que nuestras centrales o generar energía eléctrica en los centros urbanos, que sea a partir del respeto al ambiente, a partir de nada contaminante. Entonces, lo primero que me gustaría definir es que estamos hablando de energía no contaminante. O sea que es una energía que no contamina bajo ningún punto de vista. Segundo, es importante ver que nos estamos focalizando en el tema de la energía renovable. O sea que no es una energía que aprovechamos una circunstancia y después no la podemos repetir, sino que es una energía que con el tiempo se repite. Claro, es una energía cuya fuente va a estar permanentemente. Exactamente. Sí. El ambiente urbano se caracteriza porque concentra mucha gente, por lo tanto genera calor. En el ambiente urbano, aún en invierno, se genera calor. El mismo movimiento de los automóviles genera calor. O sea, el ambiente, y eso se ve, uno va a una ciudad de Europa, Suecia, ¿verdad? O Canadá, y las calles, al poco tiempo de que termina la nevada, las calles están limpias, porque el mismo tráfico de los automóviles, el mismo calor que generan los automóviles, de a poquito van derritiendo esa nieve, ¿verdad? O sea que el ambiente urbano se caracteriza por algunas particularidades. Una de ellas es que genera calor, ¿verdad? Además está decir que hoy en día las ciudades que tienen aire acondicionado generan más calor todavía, claro, porque el aire acondicionado saca el calor que está dentro de la habitación y lo saca para afuera. Y ahí está. Entonces, ¿cómo se puede aprovechar ese calor? Bueno, el calor genera viento. O sea, los vientos son el resultado de diferencia de presiones. Y la diferencia de presiones, a su vez, es el resultado de diferencia de temperaturas, ¿verdad? Entonces, dentro de un ambiente urbano, nosotros tenemos una particularidad de que los ambientes urbanos, y generalmente en altura, sobre todo en altura, son bastante ventosos. Pero esto no se aprovecha. Uno no ve grandes molinos de viento arriba de los rascacielos. ¿Por qué? Porque los molinos de viento convencionales, los que uno ve por todos lados, son los llamados de eje horizontal. O sea, esta es la pala, la hélice, y este es el eje. Sí. ¿Verdad? Y los molinos de eje horizontal tienen una particularidad, y es que la pala, al girar, genera un efecto de inercia muy fuerte, que se llama efecto giroscópico. El famoso giróscopo, ese que uno lo hacía funcionar y no se caía, ¿verdad? Claro. Bueno, o sea que cuando la pala está girando, no quiere cambiar de posición, ¿verdad? Pero da la casualidad que en un ambiente urbano, y sobre todo en altura, los vientos son muy cambiantes, brutalmente cambiantes. Entonces la cola del molino quiere cambiar porque el viento está cambiando, pero la pala se niega. Y el resultado es crack. Crack es que se rompió. Se rompió. Entonces los molinos tradicionales, los molinos de viento tradicionales de eje horizontal,
¿verdad? Y palas giratorias perpendiculares al eje, no tienen la resistencia mecánica imprescindible para poder operar en un ambiente urbano. Pero no son los únicos molinos que hay, no son los únicos molinos que existen. Existen otros molinos que se llaman de eje vertical, A ver esto. no horizontal. Sí. Entonces tenés un molino que es de eje vertical. La particularidad del molino de eje vertical es que gira sobre sí mismo. Ah, claro. Entonces sí, no sí. le interesa de dónde viene el viento. Sí, es como una turbina. Es una turbina pero vertical. Sí, Entonces es como si pusieras, por decir, no quiero que la gente se engañe, pero es como si pusieras un molino de eje horizontal, lo pusieras patas para arriba. Entonces el aire que pasa a través de ese molino lo incide de cualquier lado y el molino no le importa, porque él sigue girando siempre en el mismo lugar. Entonces esos molinos de eje vertical, que la abreviación en inglés es la más usada en el mundo, es V corta AWT, que es Vertical Axis Wind Turbine, ¿verdad? Y esos molinos de eje vertical se desarrollaron en dos grandes familias, dos grandes sectores. Uno fue un molino llamado el Savonius, que es un molino de empuje, y el otro es un molino llamado el Darieux, que es un molino de sustentación, ¿verdad? El Savonius en realidad se diseñó inicialmente como molino para poner arriba de los techos para extraer aires viciados de adentro de las fábricas y eso. Mientras que el Darieux sí se diseñó para generar electricidad. bien. El tema es que todos los molinos de eje vertical giran muy despacio. Y hoy por hoy se sabe que la manera de generar electricidad es cuando un campo magnético cruza un conductor, ¿verdad? Y al cruzar ese conductor, el campo magnético genera un potencial y a su vez genera una corriente, ¿verdad? Entonces, el gran intríngulis que han tenido los molinos de eje vertical hasta ahora han sido que giran muy despacio, pero que los aparatos que hacen girar y generar electricidad, los aparatos que el molino hace girar y hace generar electricidad, tienen que girar muy rápido. Entonces, ¿cómo se resolvió? No se resolvió todavía. Estamos en camino. O sea, a ver, se va a resolver. Se va a resolver cuando la gente empiece a visualizar el molino de otra manera, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo en vías de patentamiento molinos de eje vertical que resuelven ese problema, que generan electricidad a 200 revoluciones por minuto, ¿verdad? Y la generan a muy alta frecuencia, etcétera, etcétera. Pero lo importante no es eso, lo importante es que tarde o temprano alguien se va a dar cuenta que el secreto es desarrollar molinos de eje vertical que aprovechen toda la brutal cantidad de energía cinética que están en todos los vientos que dentro de una ciudad. O sea... Y colocar un molino en cada terraza. No, 100 molinos, 10 molinos, 5 molinos que fuera. Entonces yo visualizo una ciudad dentro de quizás 20, quizás 30 años, lo más probable es que yo no la vea, pero 20 o 30 años visualizo una ciudad en la cual todos los espacios disponibles van a tener dos fuentes de electricidad muy interesantes. Uno va a ser el molino de eje vertical, que va a funcionar mañana, tarde y noche con los vientos imperantes, que en una ciudad son permanentes. No existe la calma chicha en un ámbito urbano, olvídense, ¿verdad? Y mientras más alto es, menos calma chicha, porque hay enormes corrientes de convección, el aire se calienta abajo, sube, y entonces a su vez el aire que está más frío arriba baja y genera enormes torbellinos de convección que son inagotables. Mientras haya habitantes en un ámbito urbano, va a haber viento en ese ámbito urbano. Entonces, la tecnología, la codicia de la gente, la inventiva del ser humano y las cosas que se van desarrollando de a poco van a hacer que algún día tengamos. Y yo lo veo. Estabas contándonos, ¿visualizás una ciudad en el futuro? Llena de molinos arriba de los techos.
pero llena de molinos arriba de los techos. Es interesante, en todo el mundo occidental hay 3 fábricas de molinos de viento verticales, ¿no? Una está en Finlandia, la otra está en Nueva Zelanda y una, llamémosla fábrica, está en Estados Unidos. En China solamente hay 8 fábricas de molinos de eje vertical. O sea, 3 veces más fábricas de molinos de eje vertical de lo que hay en las otras fábricas. Bueno, pero los chinos la tienen más clara, porque han desarrollado un molino mucho más, del punto de vista aerodinámico, un molino mucho más eficiente. Lo que no han desarrollado todavía es la parte de generación eléctrica. Siguen trabajando con alternadores de diámetros muy pequeños. Ya lo van a descubrir, ya van a caer en eso. Ese molino generaría electricidad que iría a una... Al mismo edificio, por ejemplo. Ajá, o a una batería que va recuperando. Va a una batería o a un... Puede ser batería, pueden ser condensadores de alta capacidad, pueden ser algún otro método de acumulación de energía que todavía no conozcamos, ¿verdad? Pueden ser simplemente dentro del mismo tubo del ascensor una pesa importante que la energía del molino, ¿verdad? O la energía solar de una placa fotovoltaica levanta la pesa y que cuando un momento dado merma la energía o se necesita más energía, la pesa baja, o sea, podría ser una acumulación por inercia. En Suiza, desde hace 20 años, 15 años, hay ómnibus que funcionan por inercia. O sea, el ómnibus no tiene motor. Lo que tiene es una bruta masa giratoria dentro de una caja debajo del ómnibus. Entonces, cuando llega a la terminal, hay un artefacto que se acopla y hace girar esa masa. Y al hacerla girar, va acumulando energía, ¿verdad? Sí, claro. Acumula energía. Cuando llega el momento en que el ómnibus tiene que salir a hacer el recorrido, sale a hacer el recorrido. Pero el motor es esa masa giratoria. Contaminación cero. Trabaja por inercia. O sea que se pueden hacer, hay muchas maneras de acumular energía, pero muchísimas maneras de acumular energía. Lo importante es esto, que aprovechar esa brutal energía cinética que tiene el aire en las zonas urbanas, sí, para generar electricidad. Después vendrá el problema de cómo acumularlo, cómo utilizarlo, ¿verdad? Complementar eso con la fotovoltaica. Tenemos que ir a una pausa, interrumpimos un minuto, vamos a una pausa y continuamos. Muy bien. Cursos de fabricación de aerogeneradores de electricidad. Asociación Argentina de Energía Eólica. Sitio web argentinaeólica.org.ar. Sindicato Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio. Un gremio en marcha. Confederación Cooperativa de la República Argentina. 50 años construyendo una economía en manos de la gente. Eólica Argentina. El evento internacional dedicado a la energía eólica en Argentina. Del 10 al 12 de julio de 2013. Y seguimos conversando con Dick Karlstein. Dick, desde el punto de vista energético y en lo personal, ¿cuáles son las cuestiones que más te inquietan, que más te generan inquietudes, justamente? En este momento yo estoy abocado a una especie de universalismo energético. Y te lo voy a explicar muy brevemente por la falta de tiempo. Por una parte, estoy entusiasmadísimo con las posibilidades de generar energía a través de la biomasa. Fíjate que Suecia, y te doy un ejemplo interesante, Suecia es un país con un problema climático, es muy frío, escuchá, nosotros gastamos muy poca energía comparativamente con Suecia. Sin embargo, Suecia ha logrado tener una matriz energética en este momento en la cual la bioenergía supera la cantidad de energía que obtienen del petróleo. O sea, los suecos generan más energía de la biomasa que de la que utilizan del petróleo.
absolutamente genial. Y una parte de eso es lo que se llama la compactación de la fibra, la compactación de la madera. Nosotros todavía acá no lo conocemos. No lo conocemos, no lo enseñamos, no nos interesa, pero yo en Uruguay tengo una pequeña explotación agroforestal. Y el tema es, cuando vos haces una explotación agroforestal, tenés que en algún momento dado cosechar lo que has sembrado. Entonces nosotros desde un principio dijimos, vamos a hacer una explotación agroforestal a efectos de obtener la mejor calidad de madera posible. Para lo cual podamos, las plantas nuestras están muy separadas. Nosotros usamos 400 plantas por hectárea nada más, mientras que la plantación forestal normal es entre 1000 y 1200 plantas por hectárea. Nosotros tenemos 400 plantas por hectárea que desde el tercer mes se empiezan a podar. Ajá. Y las podamos durante casi 4 años. Se podan. ¿Para que crezcan en altura? No, para que crezcan sin nudos. Ajá. Porque la tabla sin nudos vale en el mercado un 60% más que la tabla común. Bueno. El tema es, ¿qué haces con eso que obtuviste del árbol podando? ¿Qué haces con todas esas ramas que le cortaste al árbol? Sí. ¿Verdad? Y cuando por fin tumbaste el árbol y hiciste la tabla preciosa, linda, ¿qué haces con las costaneras y con toda la parte que no utilizaste y todas las ramas que quedaron? Sí. Bueno, nosotros desarrollamos un sistema integral basado en la generación de bioenergía, en la cual del árbol que sembramos en el momento de la cosecha, lo único que no se aprovecha es el ruido que hace cuando cae. Sensacional la metáfora. De resto, todo se aprovecha. Se aprovecha para hacer tablas, se aprovechan tablas de otra calidad, y finalmente todo lo que no sirve, que normalmente vos vas a las agroforestaciones y están ahí tiradas y no saben qué hacer con eso, todo eso lo transformamos en una cosa que se llama pellet. ¿Para generar energía también? Claro. Claro. No, energía o para vender. Sí, bueno. Para que te des una idea comparativa, yo estoy a 15 kilómetros, a 14 kilómetros de la planta de celulosa más grande del planeta Tierra, que es Stora Enso Arauco, en Conchillas, en Uruguay, ¿verdad? Propiedad de 3 firmas gigantescas en el tema celulosa. Y ellos pagan un árbol muy particular, sembrado de una cierta forma, con un cierto tamaño, con un cierto diámetro máximo, diámetro mínimo, totalmente pelado, sin ramas, etcétera, lo pagan $38 la tonelada, puesto en la puerta de la fábrica. O sea que si el tipo tuvo que traerlo a 200 kilómetros, el flete corre por cuenta del tipo. Sí. Bueno, nosotros, con esa misma madera, inclusive con madera de muy inferior calidad, pero muy inferior calidad, como son las ramas, por ejemplo, las costaneras, fabricamos un pellet. Sí. Que puesto en el puerto de Amberes, en Europa, vale $220 la tonelada. ¡Qué increíble! Y, bueno, y por eso hemos traído ahora la primera planta de fabricación de pellets integrada del Uruguay, la acabamos de traer nosotros de China, y hemos traído las primeras estufas de pellets de China. Esas estufas se colocan en cualquier hogar y la alimentás con pellets. Ahora, ¿qué necesita la estufa y cuál es el costo del pellet? El pellet, a mí el pellet en realidad me sale gratis. No me sale gratis, me sale el costo de elaborarlo, ¿verdad? Porque yo la materia prima, si no la desperdiciaría, la tiraría, ¿verdad? O sea que el costo de oportunidad mío es muy bajo. Lo interesante es que, ¿cómo funciona esa estufa? Sí. Porque esa estufa es tan eficiente que por cierto no la desarrollaron los chinos, la desarrollaron los suecos. Los chinos lo que han hecho es han copiado con mucha capacidad, lo han copiado. Esa estufa es tan increíblemente eficiente que una vivienda de 75 metros cuadrados ¿sí? la mantiene a 23, 24 grados centígrados en pleno invierno, con el uso de menos de 2 kilos de pellet por hora. ¿Por hora? Por hora. Un pellet que a su vez, por la forma en que se elaboró, genera muy poca ceniza. ¿Y cuánto es el costo del pellet? ¿Es más económico esta calefacción o prender...? Es más económica esta calefacción que cualquier otra calefacción. Pero no solamente es más económica, las estufas son totalmente computerizadas, ¿eh?
Es como manejar un televisor. Vos le dices, prendete y se prende sola. Apagate y se apaga sola. Bueno, a tal hora subir la temperatura, a tal hora bajar la temperatura. Sí, todo con un control remoto. Es todo con un control remoto. Es todo computadora. La computadora maneja la estufa. Vos le decís la temperatura que querés, a qué hora la querés, a qué hora no la querés. En el mercado no existen esas estufas. Sí, en la Argentina ni siquiera saben que existen. No es que existan en el mercado, no saben que existen las estufas. ¿Viste? Es más, te digo, en Uruguay son las primeras que llegaron. Y creo que en el resto de Latinoamérica no existen tampoco. En Estados Unidos sí. Te escucho hablar y me viene la inquietud que seguramente a los oyentes también. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta agilizar el discurso, agilizar la mente, agilizar la realidad? ¿Cuánto nos falta? Con tristeza lo digo. ¿Y si yo te digo no llegamos nunca? A ver. Nos falta tanto que no llegamos a probar. Cuando yo terminé mis estudios, yo primero estudié ingeniería aeronáutica en Princeton, en Estados Unidos. Y después me fui a estudiar, quería seguir estudiando porque es muy divertido ser estudiante universitario, es la mejor época de tu vida, no tenés absolutamente ninguna obligación de nada, salvo pasar tus exámenes, ¿viste? Sí, claro. Bueno, entonces vos pasás tus exámenes y el resto vio a la pepa. Y entonces me fui a Europa y hice una candidatura en Ciencias Comerciales en la Universidad de Lovaina y después una licencia en Economía en la Universidad de Bruselas. Y cuando terminé la licencia en Economía en la Universidad de Bruselas, mi trabajo de grado fue sobre el comercio internacional de la carne. Volví a la Argentina, gran error. Volví a la no, pero gran error no, porque acá conocí a mi mujer, por ejemplo, ¿viste? Entonces, gracias a eso es que yo felizmente casado muchísimos años, ¿no? Sí. Felizmente, digamos, ¿no? Bueno. Entonces, llegué acá y no voy a nombrar personas, pero el profesor titular de la Cátedra de Economía Social de la Universidad Católica me propuso ser ayudante de cátedra. Sí. Y yo le dije, mira, no puedo aceptarte porque yo no voy a revalidar mis títulos, porque considero que tener que revalidar el título de la Universidad de Bruselas o de la Universidad de Princeton es insultar a mis profesores en Bruselas, insultar a mis profesores en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces no voy a revalidar, así que no puedo ayudarte. No, eso se soluciona, no hay ningún problema, ¿no? Yo firmo, consigo a alguien que firme, no te hagas problema. Bueno, digo, bueno, entonces vamos a ver un poco, digo, hablemos un poco de cómo ves vos la economía en la Argentina, porque mi trabajo fue sobre el comercio internacional de la carne. Te estoy hablando del año 1964, ¿no? Y dije, y lo que nosotros descubrimos que en la Argentina, como vienen las cosas, a muy breve plazo van a tener que reducir el consumo, drásticamente reducir el consumo de carne en la Argentina, y también van a tener que reducir las exportaciones de carne. Y este señor, que era ganadero, por otro lado, no, dice, lo que pasa es que ustedes en Europa no entienden a la Argentina. La Argentina es un país que, con la motivación adecuada, de un día para el otro te tapa el mercado de carne. Bueno, al año siguiente se impuso la veda. Vos sos muy joven y no te acordás, pero la veda consistía en que se podía vender carne 2 días por semana. Y el resto del día no se podía vender carne, olvídate. Y las exportaciones cayeron al 50%. ¿Verdad? Un poco lo que está pasando ahora. Claro. El consumo en la Argentina pasó de casi 100 kilos a 50 kilos. ¿Verdad? Y cerraron 1000 frigoríficos, no sé cuántas. Entonces, es muy difícil en la Argentina, que tiene un sistema de educación totalmente cerrado, pero así, herméticamente cerrado. Es muy difícil introducir una idea nueva. Es muy, muy difícil introducir. Las ideas nuevas acá se introducen a pesar del sistema y después de muchos años. Te doy el último ejemplo, y no te aburro más. Hace 40 años estaba conversando en un cóctel con un señor que era referente de la agricultura y la ganadería argentina. Administraba 50, 60 mil hectáreas de los mejores campos, incluyendo los famosos tambos del Duque de Luynes acá en Luján, en Mercedes, perdón.
Y yo venía de Paraguay, donde tenía un semillero de leguminosas tropicales que había desarrollado gracias con la ayuda australiana, y donde se estaba sembrando en Paraguay, influencia brasilera, se estaba sembrando soja. Ajá. 40 años. No fue hace tanto. Estás hablando de 1960, ¿no? 1970. 70. Y entonces le digo, fulano, te estoy hablando de un tipo que era miembro de Sociedad Rural Argentina, o sea, era el referente, ¿verdad? Digo, fulano, tal, digo, ¿por qué no se siembra soja en la Argentina? Digo, porque en Paraguay se siembra en todos lados, y acá no se siembra. No, Dick, ¿sabes lo que pasa? Dice, la soja no es para acá. Ah. El referente. Somos maestros en generar ideas lapidarias, así. No, esto no es para acá, esto no sirve, ya está, olvídate. Y bueno, ahí estamos. Y nosotros hemos compartido un momento muy, muy agradable, así que te agradezco. Nos encontramos dentro de 7 días, hasta entonces. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presentó Energía 21.